Vamos a empezar ya la segunda parte. En esta unidad creo que nos toca ver el síndrome nefrótico. La clase es bien larga hoy día. Creo que vamos a partir en dos. Vamos a terminar con síndrome nefrótico hoy día. Y no sé, de repente una virtual hacemos nefrítico. Y para el siguiente es sobrecarga hídrica. Más o menos relacionados. Se aplica mucho a la fisiología. Ustedes se acuerdan de la ley de Starling, ¿no? Sí. ¿Saben bien? Sí. Entonces, eso es lo que se ve bastante lo que es el síndrome nefrótico y lo que es sobrecarga hídrica. Muy bien, en las prácticas siempre es usual ver este tipo de pacientes, ¿no? Ya sean secundarios de diabetes o enfermedades primarias. Ustedes lo van a ver bastante en su rotación en pediatría, los niños que tienen el síndrome nefrótico por enfermedad por cambios mínimos. Y en el caso de adultos ya varía la etiología, cáliz segmentaria y membranosa. Lo bueno es que en el hospital hacemos también biopsias, entonces hay esa posibilidad de ver. No todos tienen la posibilidad de pagar, porque lamentablemente en el hospital no hay un buen servicio de anatomía patológica y se necesita patólogas renales que vean muy bien la imagen de los renales. Entonces, siempre les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es el síndrome nefrótico? ¿Sí? Entonces están viendo ahí que el síndrome nefrótico es la consecuencia, dice, del aumento de la permeabilidad de la pared capilar, ¿no? Y se traduce ¿qué? En proteinuria masiva e hipolímica. Tiene mucha relación a la primera clase. ¿Cuál es el fenómeno fisiopatológico central en el síndrome nefrótico? Como ustedes están viendo, la proteinuria masiva. ¿Cómo se conocía antiguamente al síndrome nefrótico? Como nefrosis lipoidea. Era el término antiguo, pero ya no se utiliza. Siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo defines síndrome nefrótico, proteinuria nefrótica en adulto? ¿No? Ahí está, 3 mayor a 3.5 gramos. No tienen que hablarlo bien, ¿no? O sea, 3.5 a veces lo dice en miligramos por decilitro, y no es así. Dice que es 3.5 gramos en 24 horas, ajustado a una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Eso es en el adulto. En los niños, la proteinuria, cuando es superior a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Pero yo me pregunté, doctor, ¿y en los niños cuánto es la proteinuria normal? Lo normal es que sea menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Y entre 4 y 40, una proteinuria no nefrótica. ¿Sí? Ahora, esta parte, de repente hay un poquito de confusión acá. ¿Vale? Síndrome nefrótico tiene que cumplir requisitos: proteinuria e hipoluminemia, las dos cosas. ¿Sí? No es un síndrome nefrótico puro si es que no hay hipoluminemia. Requisito fundamental. Entonces, cualquier tipo de proteinuria, no necesariamente que esté en rango nefrótico, o sea, no por encima de 3.5, y que te produzca hipoalbuminemia, es un síndrome nefrótico. Basta que te produzca hipoalbuminemia. ¿Sí? Pero si es que no hay hipoluminemia, probablemente la causa sea secundaria, no necesariamente primaria. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, estamos hablando de algo primario, algo que se desconoce, desde la etiología es algo genético, algo inmunológico, algo propio del riñón. Pero cuando es algo secundario, es alguna enfermedad que está produciendo la proteinuria. Puede ser obesidad, puede ser la misma diabetes, por ejemplo. ¿Cuáles son los criterios esenciales para definir síndrome nefrótico? Están viendo ahí, ¿no? Cuando la proteinuria, ¿no? ¿Sí? Es por encima de 3.5, ¿no? Y está el predominio de albúmina. Hay proteinuria glomerular y tubular. ¿Qué proteína tubular conocen? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando uno hace la cuantificación, se suma tanto albúmina como la proteína de la, ¿sí? Las proteínas tubulares. Cuando uno hace electroforesis, ¿no? En orina, ahí se detecta si es netamente albúmina o hay algo más, pero hay la proteína tubular. Entonces, ahí a veces el origen varía. ¿Y cuál es el otro componente esencial del síndrome nefrótico? La albuminemia. Cuando la albúmina está por debajo de 3.5. Entonces, cuando yo les pregunto, síndrome nefrótico, criterios esenciales, proteinuria e hipoluminemia. Lo no esencial es lo que está representado por el edema, ¿no? Puede ser así, distribución pleural, como puede ser la nasarca. La hiperlipidemia y la lipidemia. Es un componente no esencial dentro de la definición de un síndrome nefrótico.
Etiología, ustedes están viendo, puede haber etiologías primarias, cuando no se conoce la causa. Obviamente no se conoce porque no se encontraban, ¿no? El anticuerpo, la molécula que estaba interviniendo ahí, ¿no? Como causa del síndrome nefrótico. Y los secundarios. Ustedes están viendo que los niños, el 90% de los casos son primarios, netamente a nivel de rendimiento, ¿no? Principalmente la enfermedad, por cambios mínimos, en un 85%. Puede haber focales segmentales, un porcentaje mucho más pequeño, y nefropatía membranosa. ¿Y cuáles son las causas secundarias del síndrome nefrótico? Ustedes están viendo ahí: hepatitis B, hepatitis C, VIH, malaria, toxoplasmosis, sífilis. En el hospital es por eso que cuando hacemos estudios de síndrome nefrótico a todos les pedimos serología: hepatitis B, hepatitis C, no, sífilis, VIH. Entonces, por ejemplo, podríamos pedir también parasitológicos, ¿no? Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que están relacionados, ¿no?, con síndrome nefrótico, los AINES. ¿Qué AINES conocen? Ibuprofeno, ¿no? Diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Y hay neoplasias, que hay bastante de repente en el mato, ¿no? Leucemias, los linfomas, ¿no?, como causas secundarias de síndrome nefrótico. Y otras enfermedades autoinmunes, lupus, ¿no?, por ejemplo. Y ahí, miren, por ejemplo, también ustedes también, diabetes. Este cuadro es importante porque nos da a entender las principales causas del síndrome nefrótico de acuerdo al grupo etario. Si vemos en el grupo de 0 a 11 años, ¿no?, que está acá en la columna abajo, ¿cuál es la principal causa del síndrome nefrótico? Todo lo que está de azul. ¿Qué es MSD? Enfermedad por cambios mínimos, ¿sí? Ahora, a medida que va progresando la edad, por ejemplo, a partir de los 18, 19, 35, lo que predomina es la glúndula roja, ¿no? ¿Y qué es? La enfermedad segmental. A partir de los 50 en adelante, hasta los 65, incluso algunos mayores, ¿qué es lo que proviene del verbo? ¿Qué es? Membranas. Entonces, ¿se dan cuenta? De acuerdo al grupo etario, también ustedes pueden más o menos sospechar qué causa primaria está ocasionando un síndrome nefrótico o aquello que pueden encontrar si es que realizan una biopsia. Eso no quita que, por ejemplo, un adulto de 50 años tenga también una enfermedad por cambios mínimos. Están viendo que la columna azul sigue, obviamente en menor porcentaje. ¿Sí? No quita tampoco que los niños tengan focales segmentales. En el Perú, en el Hospital Almenara, ustedes ven ahí la frecuencia de las glomurulonefritis en ese periodo de tiempo, ¿no?, del 76 al 2005, dividido. Obviamente la principal causa entre el grupo del 96 al 2005 es la focales segmental. Es lo que vas a encontrar en todas las biopsias. Y hace poco, en el 2018, en el que estudiaron desde el 2007 hasta el 2016, 139 biopsias renales. ¿Cuál fue la principal causa? Focal y segmental, ¿no?, en un 36%. ¿Cuándo definimos síndrome nefrótico severo? Cuando la proteinuria está por encima de 10 gramos, en 24 horas, la albúmina está por debajo de los 5, un edema severo, un edema de inicio brusco. ¿Sí? Estuvo hace un mes sano, y en semanas hace un edema brusco, hace anasarca, ¿no?, cae la albúmina, la proteinuria me sale probablemente en 20 gramos. ¿De quién es característico eso? De las enfermedades por cambios mínimos, nefropatía membranosa, focal y segmentaria y amiloidosis por cadenas ligeras. Por ejemplo, ¿en quiénes es inusual el síndrome nefrótico severo? En los pacientes en los que sospechamos nefropatía por inmunoglobulina, las focales y segmentarias secundarias. Por ejemplo, los obesos hacen focales segmentarias. Los diabéticos, en una parte hemos visto que hacen focales segmentarias. ¿Sí? Entonces, vamos. Tenemos un caso acá, de este lado. Es un paciente que vino con una proteinuria de 24 horas, de 5 gramos, con tratamiento conservador, ni siquiera se le dio nada de corticoides, ¿no? Solamente, ¿qué se le dio? ¿Qué se le dio, por ejemplo, para bajar la proteinuria? Como tratamiento conservador. Dietas, muy bien. ¿Qué más? Nara, ¿qué más? Antagonistas, Espirón, antagonistas muy bien. receptores ¿Qué más? vulnerables. ¿Qué más podrían dar? Ya, si es que hay. ¿Qué más? Los 4 pilares, ¿se acuerdan? ¿Y ese qué le quedó? Para bajar proteinuria. La albúmina, como ustedes ven, a pesar de que estaba con
proteínas en 5 gramos en 24 horas. Mire cómo estaba su albúmina en ingreso, 4.6. Entonces era un síndrome nefrótico, a pesar que la proteinúria está por encima de 3.5. No, era solamente una proteinúria nefrótica. Y cuando la albúmina está por encima de 3.5, sospechas, no, esto es algo secundario probable. Como ustedes están viendo ahí, este era un paciente que tuvo, cuando se hizo la biopsia, si por ejemplo no tenía edemas, los niveles de colesterol y triglicéridos no estaban tan elevados, él hizo la biopsia y le encontraron focalización mental. Pero hay que distinguir que es algo primario propio del riñón o algo secundario, porque hay algo externo que le está provocando eso. En este caso del paciente era algo secundario, porque es una proteinuria nefrótica, pero no hay hipoalbuminemia, no es un síndrome nefrótico puro. El edema era ausente y la hiperlipidemia no era muy severa. ¿Han entendido esa diferencia? ¿Sí? Tengo una pregunta para identificar un síndrome nefrótico primario. Dijo la albuminemia. Sí, la albúmina es primaria. Incluso podrían encontrar una proteinuria, por ejemplo, de 2.5 gramos. No cumple el criterio de más de 3.5, ¿verdad? Pero digamos llega con una albúmina en 2. Entonces es un síndrome nefrótico. Es un síndrome primario. Claro, y probablemente sea más primario. O sea, Y si doctor, es primario, es más importante la hipoalbuminemia entonces que la proteinuria en este caso. sí, el síndrome nefrótico es. Otro caso, paciente con proteínas de 15 gramos, se ve bien esa albúmina 1.6. No había microhematuria, pero había un detalle, utilizaba enzima, indominación, probablemente por dolores articulares, algún otro. Entonces ahí estamos tocando la enfermedad con cambios mínimos en el adulto. Pero como les decía, puede haber cambios mínimos, no necesariamente en el niño, también puede haber en el adulto, obviamente no es muy frecuente en el adulto. ¿Qué te dice? Que el 10 al 25% de los casos van a debutar con un síndrome nefrótico. Solamente entre el 10 y el 30% presentan microhematuria y la mayoría de los casos es idiopático. Pero hay casos secundarios que nos pueden ocasionar una enfermedad por cambios mínimos, por ejemplo, neoplasia, linfoma de Hodgkin, los limomas, medicamentos, los AINES, en este caso, por ejemplo, la nitrocina, infecciones, estrongiloides, y desarrollan lesión renal aguda hasta un 25% de casos. Por ejemplo, en estos pacientes que tenían enfermedad por cambios mínimos, 24 se asociaron con lesión renal aguda. ARF es aquí falla renal aguda, y 75 no hicieron falla renal aguda. Miren, ¿quiénes hicieron falla renal aguda? Ustedes pueden encontrar la diferencia en la edad, por ejemplo. ¿Quiénes hacían más falla renal aguda? Los que eran mayores, 54 versus 41 años. ¿Quiénes más? Por ejemplo, hicieron más lesión renal aguda los que eran varones, ¿no? Es significativo. ¿Quiénes hicieron más lesión renal aguda? Los que eran hipertensos, ¿no? Están viendo ahí. ¿Quiénes también hicieron más lesión renal aguda? Los que tenían albúmina por debajo de 1.5. En este caso, miren, 1.8 gramos de albúmina hicieron más lesión renal aguda. Los que tenían proteinuria por encima de 10, los que tenían 13 gramos, hicieron más lesión renal aguda. El edema no se asoció, ¿sí? Y los que, obviamente, ¿no? La creatinina. Entonces, a esos pacientes, algunos les hicieron biopsia. Y también, aparte que les encontraba la enfermedad por cambios mínimos, ¿qué causa de lesión renal aguda les encontraba? En el 64% de casos, necrosis tubular. ¿Sí? Entonces, una glomerulopatía también puede tener algún cambio cerebral, ¿no? Una necrosis tubular. Como lo que vimos, diabetes, ¿no? Y el principal hallazgo asociado a la nefropatía diabética en la pregunta de vuestro examen era NPA, necrosis tubular aguda, ¿no? Como están viendo acá. Nuevamente, las causas secundarias, ¿no? Que una enfermedad por cambios mínimos, puede ser virus, parásitos, nuevamente algo hincapié en el tratamiento, tumores, ¿no? Hodgkin, linfoma, y inclusive, miren ahí, picadura inicial. Muy bien. Los AINES están asociados a diferentes patrones de nefrotoxicidad. Obviamente, si los pacientes están consumiendo eso, que podríamos encontrar si hacemos biopsia: necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, enfermedad por cambios mínimos, no se olviden, necrosis de papila y nefropatía neumónica.
¿Qué hacemos cuando hay una proteinuria no nefrótica? O sea, cuando está por debajo de 3.5 gramos, ¿no? Proteinuria no nefrótica, o la relación proteína-creatina menos de 3,5. Tenemos que ver si hay una postural y no postural. Los que hacen ejercicio intenso, por ejemplo, también pueden presentar proteinuria, pero no necesariamente no nefrótica. ¿Sí? Los que corren, los que hacen maratón, o están en actividad física todo el día, por ejemplo, pueden presentar proteinuria, pero no necesariamente eso significa que es patológico. ¿Sí? Y las no posturales, bueno, hay que buscar ahí si es primario o es secundario. ¿Sí? Primarias, por ejemplo, la nefropatía por reflujo, nefritis intersticiales. Es secundaria, la hipertensión arterial. Nuevamente, ¿no? Nefropatías, por ejemplo, asociadas con el ácido úrico elevado, que tienen gota, pueden tener también proteinuria no. La fisiopatología se lo sabe, porque saben, ¿no? El dibujito que lo sabe, ¿no? Hay un aumento de la permeabilidad, ¿no? De la barrera clínica. ¿Qué es lo que está en verde en esta imagen? Ahí, en la última. ¿Qué es lo verde? ¿Qué moléculas? Esto va a venir en el examen. ¿Cuál? ¿Lo celestito o lo chiquito? Muy bien. Y celeste. Nuevamente, ¿no? Un podocito ahí, encargado, responsable de mantener, junto con la membrana basal glomerular, el endotelio con su glicocálice. Nuevamente, la barrera de contención, nuevamente el famoso de entonces, ahí está, vemos el componente, porque está principalmente conformado por colágeno, la membrana basal, colágeno tipo 4. ¿Qué cadenas tiene? Alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Eso no lo pueden percibir. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la membrana basal glomerular tiene dos mecanismos por los cuales impide el paso de moléculas, principalmente de albúmina, ¿no? De la sangre hacia el espacio urinario. Puede ser por tamaño, ¿sí? O como dice, por carga eléctrica, ¿sí? Esas dos cosas, por tamaño y por carga. Miren, la concentración de albúmina en el ultrafiltrado glomerular con relación al plasma, ¿cuánto llega? Mira, 1 sobre 10.000. O sea, 10.000 moléculas de albúmina están en la sangre y solamente uno pasa al espacio urinario. Entonces, la proteinina puede producirse por eso, obviamente, si hay un trastorno electroquímico, con pérdida de la electronegatividad o alguna alteración estructural de la membrana de filtración. Puede haber desprendimiento de podocitos, fusión de podocitos, alteración, se rompe la membrana basal glomerular, ¿no? Y puede haber el paso de proteínas o de algunos de sus componentes. En la limitación del tamaño, tiene un papel primordial la existencia de los poros, ¿no? Los slits, ¿no? Los diafragmas de hendidura, donde están principalmente las nefrinas, ¿no? De combustible. La albúmina tiene una carga negativa, obviamente, no va a pasar porque está ahí el glicocálice, porque está de verde, ¿no? Porque este es el endotelio fenestrado y este es el glicocálice, ¿no? Obviamente no va a dejar pasar. Pero si es que ocurre una disfunción podocitaria, como lo puede haber por depresión de podocitos, puede haber fusión de pedicelios, que hay enfermedades por cambios mínimos o rotura de membranas, eso también nos puede facilitar el paso de albúmina hacia el espacio urinario. Obviamente, por daño directo, trastornos genéticos, eso es lo que llamamos los famosos primarios, alteración en las proteínas estructurales que hemos revisado en clases, pulporosinas, metinas, ¿no? Las actinas, alteraciones en la estructura de la membrana basal glomerular. Que habíamos hablado que la carga estaba principalmente a cargo, ¿no? De los mexicanos, ricos en qué? En el parasulfato, que tienen carga positiva, ¿verdad? Negativa. Muy bien, entonces las proteínas obviamente no van a pasar porque también están con carga negativa. Eso lamentablemente no hay acá. Cuando hice la especialidad, había la posibilidad en el hospital de pedir esto, proteinograma electroforético y morir. Pedíamos en sangre y morir en los pacientes que tenían síndrome nefrótico. ¿Por qué pedíamos eso? Ya como les digo, yo pido una proteinuria, me sale 10 gramos de proteína. ¿Qué tipo de proteínas es? ¿Sabes? Yo no sé qué tipo de proteínas es. Lo que yo sospecho es que principalmente sea albúmina. El proteinograma electroforético me ayuda en eso, me ayuda a distinguir. Entonces, en una persona sana, ¿no? Ahí dice normal, ¿qué es lo que encuentras en su proteinograma electroforético? Cada uno de nosotros, que aparentemente estamos sanos, ¿sí? Recuerden, uno de cada 10 de nosotros tiene enfermedad renal y no lo sabe. No lo sabemos. ¿Cuántos somos? 30, ¿no? 28. 3
3 ahorita acá tienen insuficiencia renal. Yo apuesto por Dile, el está. pimeneo. Entonces, si nos hacemos un proteograma electroforético, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestra orina? Transferrina y albúmina. Albúmina. Pero obviamente en cantidades pequeñas, ¿no? Hemos dicho que cada 10.000 uno pasa. ¿Y qué es THP? Las proteínas están. ¿Cómo? Esas vamos a encontrar en nuestra orina. ¿Ven? Se dan cuenta, ¿verdad? No solamente es albúmina, sino también hay transform. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa, doctor? Los que tienen, por ejemplo, síndrome nefrótico. Vamos a ver. Ese que dice FSGS. ¿Qué es eso? Vocálice segmental. ¿Qué es lo que está más pintado ahí? Albúmina, ¿qué más? Transferrina, ¿qué más? Prealbúmina. ¿Pero qué más también está pintado? La microglobulina. ¿Ah? Alfa-1 microglobulina. Las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Qué más? ¿Y hacia abajo? La alfa-1 microglobulina. Alfa-1 microglobulina, las ligeras y hasta beta-2 microglobulina. Es decir, que aparte de que hay albúmina, hay proteínas de alto peso molecular que están arriba y de bajo peso molecular. Entonces, ¿la focalis segmentaria es una proteinuria altamente selectiva? No, no es altamente selectiva. Ahora, miren a este lado, lo que dice MCNS. ¿Qué significa? Arriba, MCNS. Síndrome nefrótico por cambios mínimos. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. Ya, sí lo ubican, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, ¿qué significa NS? Sencilacórticoide sincórtico resistente. Ya, no nos vamos a marear en eso. Lo que quiero que hagan diferencia este por este. Y acá vamos a ver esta columna. En la de cambios mínimos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué más? Transferrina. Vemos de alto peso molecular, No. ligero, no es como la mujer segmental. Y las de bajo peso molecular, sí, hay como. Pero más lo que pinta es albúmina y transferrina. Entonces, la de cambios mínimos es una proteinuria altamente selectiva. Es un proteinograma. Proteinura altamente selectiva. Y bueno, pueden ahí ustedes luego jugar nefropatía de inmunoglobulina A, qué es lo que tiene, ¿sí? Síndrome de Fanconi, los niños que tienen tubulopatías, las famosas acidosis tubulares. Entonces, en esta revisión, si ustedes lo pueden bajar, ahí está incluso la bibliografía. Es muy, muy bonita porque se grafica esto. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿No? Ustedes ven una membrana basal glomerular, hago la biopsia, obviamente esta es microscopía electrónica y se ve de manera adecuada, conservada, ¿no? Los procesos porositarios, cómo están adheridos a la membrana basal glomerular, de intacto, todos se mantienen en orina. Pero a medida que hay cambios, alteraciones, por ejemplo, vemos ahí proteinuria selectiva. ¿Quién tiene proteinuria selectiva? Cambios mínimos. Entonces, ¿qué pasa en cambios mínimos? Ustedes están viendo en el gráfico arriba que los podocitos se pegan. Ya no están así interdigitados, sino que hay una fusión de PDCs. Y hay fusión entre podocitos. Incluso ya no hay espacio entre ellos y llegan a juntarse. Acá hay espacio, pero hay sitios donde se llegan a juntar. Ven en el dibujito. ¿Dónde se ve? En el primero, en el segundo, en el tercero, en la microscopía electrónica. En el tercero. ¿Qué es el segundo? En el tercero se ve más. No se distingue mucho, ¿verdad? Ya que están los procesos podocitarios, un poquito más que están bien adheridos. Acá solamente veo membrana basal glomerular y ya no se ve los procesos podocitarios. Hay un desprendimiento. Que me va a dar una proteinuria no selectiva, pero sin hematuria. ¿Qué pasa cuando la membrana basal se rompe? Hay una destrucción, bueno, está destruido, no hay continuidad acá entre lo que es la membrana basal glomerular. Lo que dice RBC son los glóbulos rojos. Y miren la forma que adquiere ese glóbulo rojo, cómo se está deformando. Por ejemplo, lo que va a dar la famosa
hematuria glomerular, los famosos acantocitos. Acantocitos. Entonces ustedes están viendo en esta imagen, ¿no?, cómo se produce una proteinuria selectiva, una no selectiva porque hay un desprendimiento de procesos podocitarios, y cuando se produce hematuria. Pues ustedes en vuestra cabecita ya saben. Cuando hay una hematuria con una proteinuria, ¿saben qué es lo que está pasando en la membrana basal glomerular? Si es que es un cambio mínimo, ya saben qué es lo que está pasando, ya se imaginan qué es lo que se va a ver probablemente en la biopsia. A ver, punto para el examen. ¿Qué de diferente están viendo en esas imágenes? Es más fácil. Entre proteinuria selectiva y la proteinuria no selectiva sin hematuria. Vamos a decir otra pregunta. ¿Qué de diferente se ve si es que fuesen cambios mínimos o es una focal y segmental? Vean los dibujos. Bueno, Cambios es. mínimos es selectiva, proteinuria selectiva y la En cambios mínimos los pedicelos se fusionan y en la no selectiva hay como que desprendimiento de los Ya. pedicelos. ¿Qué otra diferencia notas en cambios mínimos? ¿Cómo pasa la albúmina del espacio de la sangre al espacio urinario? Con el cambio mínimo. Miren, miren, miren. ¿Nada? ¿Bien? Porque. Ya, ahí. ¿Carga? ¿Qué? ¿Porque no hay glucocáliz? ¿Cómo crees que se produce el paso de la albúmina de la sangre a la orina? Los podocitos se pierden, se pegan, se fusionan, ¿no? Y hemos visto que en la focal y segmentaria no hay podocitos, hay espacio vacío, por ahí sale la albúmina. Mira, acá se fusionan todos, acá no, acá hay espacios vacíos. Por donde hay un espacio vacío porque no hay podocitos, sale más albúmina. ¿Qué es diferente con cambios mínimos? Si cambios mínimos se fusionan, está todo como que tapado, pues ¿por dónde pasa la albúmina? Por los espacios ¿Por dónde de pasa la albúmina? Eso se preguntaron los que hicieron una revisión. Vamos, ¿no están viendo? Por los espacios que no está, pues. ¿Cómo sale Ese amarillo. de la sangre a la fosa urinaria? Parece amarillo, pasa. Los Por podocitos ese amarillo. se desprenden, se deshacen, hay hueco, vamos a decir. Sale por ahí la albúmina, Vesículas. ¿sí? Están viendo ahí, ¿verdad? Sí, se nota acá. Sí. Acá. Podocito, no hay podocito, sale la albúmina y podocito. En cambios mínimos, miren cómo están los podocitos. Están como que todo adherido. Pues, ¿cómo sale la albúmina? Ya, ¿qué es esa bolita amarilla? Es una capsulita. Un transportador. como una vesícula. Eso es lo que Por pasa en cambios exocitosis. mínimos. ¿Exocitosis? Es lo que pasa en la vesícula. Sí, la Hay un vesícula, fenómeno no me has de hecho caso. transitosis, como fagocitosis, una ozonización. El podocito tiene la facultad, miren, tan genial el podocito, coger la albúmina, lo pasa a su cuerpo, lo envuelve. ¿Cuánto de proteína puede consumir un podocito? Dice que está 3 gramos por kilo de albúmina a través de su cuerpo. Bien, ¿no? Es lo que está pasando acá. El podocito, a través de estas vesículas, está transportando la albúmina de la sangre al espacio urinario. Obviamente eso no es un podocito normal, ¿no? Es un podocito con patología. Pero eso es lo que se preguntaban pues, los investigadores. ¿Cómo pasa la albúmina de la sangre al espacio urinario? Si en la focal y segmentaria se veía que había desprendimiento de los podocitos. No, en cambios mínimos no pasaba eso. En cambios mínimos, cuando tú ves en microscopía óptica la simple, no ves nada. Es como que ese glomérulo estaría sano. ¿Cómo distingue que es un cambio mínimo? Solamente cuando te vas en la microscopía electrónica. Y acá no tenemos eso. Es
Eso lo tienen en el hospital del niño, pero. Entonces, miren, ¿no? Cambios mínimos, obviamente hay endocitosis, pero también hay una diferencia. ¿Quiénes tienen? Están sin aquí y los que están con aquí. ¿Quiénes eran los que tenían más lesión renal aguda en cambios mínimos? Los que eran más hipertensos, los que tenían mayor proteinuria, ¿no? Varones, los de mayor edad, no se olviden eso. Obviamente es una complicación. ¿No? Hay una correlación, dice, entre lo que pasa en la pared, ¿no? Dice, a mayor porcentaje, ¿no?, de procesos porositarios inexistentes, mayor proteinuria. Obviamente, va a estar asociado con mayor AQI, mayor pérdida de proteínas en la orina y menor cantidad de albúmina. En esta imagen, ¿no? Arriba vemos una membrana basal glomerular normal, ¿no?, en el gráfico. Membrana basal glomerular, los procesos porositarios, ¿no?, las hendiduras diafragmáticas. Acá tenemos las inmunoglobulinas G y las albúminas. Esto van a pasar algunas. Se fusionan los podocitos, se pierden podocitos y se pierden albuminas y se pierden inmunoglobulinas. ¿No? Pero ¿qué pasaba en la enfermedad por cambios mínimos? Los podocitos todos juntos, pegados. Y solamente pasaba albúmina, no pasa inmunoglobulina. Por eso cuando hacemos la electroforesis, ¿no?, en orina, solamente se veía albúmina, ¿no? No se veían las moléculas de gran peso molecular ni de pequeño peso molecular. ¿Y qué moléculas están involucradas en eso? Miren, el receptor FC, las dineínas, la miosina, esas son las principales moléculas que están relacionadas con proteinuria en la enfermedad por cambios mínimos. ¿Por qué es importante eso? Porque actualmente se están buscando terapias que justamente ataquen esos receptores. Para eso es la psicopatología, para buscar medicación que puedan ir contra estos receptores, contra esas moléculas, que eviten que la albúmina se pierda a través de la membrana basal glomerular, en este caso en enfermedad por cambios mínimos. ¿Y en qué se basaron eso? ¿Se acuerdan de la primera clase cuando hablamos de la transferrina, de la ferritina? ¿Se acuerdan? Cuando se estudiaba lo de las cargas negativas. Se basaron en ese estudio para buscar esto y pintaron a la albúmina. Obviamente han utilizado unas tinciones especiales para detectar la presencia de albúmina dentro del podocito. Y ahí es donde descubrieron que existían estas famosas vesículas que opsonizaban a la albúmina, ¿no?, utilizando estos receptores, estas moléculas, incluso la dineína, incluso hay algunas que se llaman también caviolinas, y a través de esa transportaban, ¿no?, la albúmina, miren, desde el espacio de la sangre hacia el espacio. Doctor, pero no es que consuman la proteína, o sea, es como lo fagocitan y después lo botan. Sí, así es. Así es. Pero no es normal. No es normal. O sea, cuando vieron eso, vieron hasta qué capacidad tenía el podocito de jalar la albúmina, y vieron que era hasta 3 gramos. No es normal. Ese es un podocito pues alterado por algún factor que no se conoce. Y que, bueno, es favorablemente para el niño, es de pronóstico bueno. Porque cambios mínimos si cada niño tiene pronóstico favorable. Realmente responde a corticoides, desinflama y se corrige. Pero esas moléculas no son normales que tenga el podocito, entonces. No, esos receptores sí las hay, sino que cuando se activa la enfermedad, porque no se sabe cuál es la causa, obviamente ocurre todo ese mecanismo. ¿Por qué das el corticoide? Porque el corticoide es el antiinflamatorio por excelencia, ¿verdad? Actúa a nivel de todo nivel. Entonces, ¿sobre qué molécula actuaría en este caso? Pero sí responde al corticoide. Por eso es ahí de cambios mínimos sensible a corticoide y resistente a corticoide. Aquel que es resistente a corticoide se sospecha que es ya una focalis segmentaria. Algunos dicen que cambios mínimos y focales segmentarias son procesos consecutivos de un mismo proceso patológico. Empezó como cambios mínimos y no se resolvió, pasa a una focalis segmentaria. ¿Cuáles son las consecuencias de un síndrome nefrótico? Hipoalbuminemia. Ustedes saben que la albúmina, como les decía, representa el 70 hasta el 90% de la proteinuria detectada en el síndrome nefrótico.
Cuando la albúmina es filtrada, ¿no? Pasa a través del glomérulo. ¿Qué va a pasar a nivel del túbulo contorneado proximal? Se activan dos receptores, la megalina y la cubilina. La cubilina, si no está megalina, no trabaja. Y al revés también, si es que la cubilina está presente, la megalina no puede captar a la albúmina que es filtrada. Entonces se filtra albúmina y lo normal es que a nivel del túbulo contorneado proximal, a través de estos dos receptores, esas albúminas pasen hacia el lisosoma lo va a degradar. ¿La albúmina en qué? En aminoácidos. Y esos aminoácidos pasan nuevamente hacia el torrente sanguíneo. Eso es lo normal de usual. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un síndrome nefrótico? Bien, normoalbuminuria. ¿Cuándo se dice normoalbuminuria? Cuando la albuminuria es menos de 30. Microalbuminuria de 30. De 30 a 300. Y por encima de 300 ya. La macro. Obviamente acá te está dando el concepto de albuminuria nefrótica. A mayor cantidad de albúmina que es filtrada, estos receptores se saturan, no pueden lograr digerir todo. Entonces, como ustedes están viendo en la primera imagen, ¿no? Obviamente la cantidad que se filtra es poquita porque las flechitas son más delgaditas, ¿no? Pero a medida que la albúmina va incrementándose, las flechitas azules se hacen más gorditas, por ejemplo, están viendo, y estos receptores van a ser incapaces de poder jalar la albúmina del túbulo. Y eso obviamente se va a expresar, por eso hay proteinuria. Pero ¿qué otras moléculas también dañan a estos receptores, a este lisosoma? La angiotensina 2, que es una citoquina, y el factor beta transformante del crecimiento, que te ocasiona hipertrofia, disfunción tubular en el lisosoma, ¿no? Disfunción tubular en el lisosoma tubular, y eso obviamente nos va a generar cosa albúmina. ¿Cuándo también aparece hipoalbuminemia? Cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina filtrada superan la capacidad de síntesis hepática. No se olviden que a nivel del hígado también se genera albúmina. Si hay cirrosis, ¿hay albúmina? No hay albúmina. La gravedad de la hipoalbuminemia obviamente se correlaciona con la magnitud de la proteinuria. Y acá, como les decía, no de forma constante, ya que la edad, el estado nutricional y el tipo de lesión renal. Miren, proteinurias elevadas sin hipoalbuminemia, proteinurias nefróticas, por ejemplo, van a estar asociadas con lesiones con hiperfiltración. ¿Qué es? Si hablamos de hiperfiltración, estamos utilizando ¿qué cosa? Función renal de reserva. ¿Y en quiénes se ve eso? Miren, nefropatías en los obesos, aquellos que tienen reflujos, los niños por ejemplo que tienen reflujos a nivel obviamente urinario, y aquellos que son secundarios a la reducción de la masa renal, aquellos a quienes les han hecho, por ejemplo, nefrectomías. Ellos pueden presentar proteinurias, pero no necesariamente con hipoalbuminemia. A los famosos edemas, ¿qué lo de allá? Citis. Y si hay citis, el paciente con edema es anasarca. Muy bien, es el signo clínico más llamativo. ¿Cómo es el edema en el síndrome nefrótico? Es blando, con corea, se acumula en zonas de clive y generalmente de presión principal pequeña, inferior vital. Entonces ven un niñito con edema acá, y al toque síndrome nefrótico, y al toque ¿qué van a escuchar? Cambios mínimos. A medida que progresa, se puede aparecer ascitis, derrame pleural, edema genital y anasarca. Miren, el edema pulmonar ocurre solo cuando existe insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. El paciente tiene síndrome nefrótico, albuminuria, hipoalbuminemia. Resultado clínico, edema. Muy bien. En el síndrome nefrótico ustedes han escuchado que hay pacientes que están con presiones bajas y hay pacientes que están con presiones normales bajas. Lo usual es que tengan presión normal o baja. Lo poco usual es que tengan hipovolemia. ¿Por qué creen que hay hipovolemia en el síndrome nefrótico? ¿Alguien lo diga? Ya, ¿por qué? Ahí se utiliza bastante la ley de Stanley. O sea, beneficio de aplicar Porque se pierde. ¿Ah? Porque se pierde. Ya, ¿por qué? Porque mucha pérdida de electrolitos. Pérdida de luz. Es decir, y si se pierde la presión oncótica, ¿qué va a pasar con el líquido? Hace el creciente artificial. Solamente tiene que ver con hipoalbuminemia.
¿No tiene que haber daño capilar? También. También tiene daño capilar. En ley de Starling, ¿qué participa? ¿Quiénes participan para la ley de Starling? La presión osmótica, ¿no? Dado principalmente por albúmina, La hidrostática. la presión hidrostática y La oncótica intersticial. ya esa parte de la osmolar, ¿no? Y otra es la del daño de la membrana capilar. Esos tres. Eso. Como dice la doctora, ¿no? Síndrome nefrótico es una enfermedad, hay inflamación, ¿no? Hay una caída de la albúmina, ¿sí? La presión oncótica disminuye, está inflamado también el capilar, ¿no? La presión hidrostática también se incrementa. ¿Y qué va a pasar? Hay una transfuración de agua hacia el espacio intersticial. Obviamente el líquido plasmático se reduce, el volumen circulante efectivo se reduce. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa el riñón? ¿Qué hace el riñón? Pues, ¿sabes qué? No está llegando líquido. Vasoconstricción. ¿Y qué se va a activar? El sistema túbulo glomerular. Se va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Qué también se va a activar? El sistema simpático. ¿Qué más? Y por último, al final, ¿qué se va a liberar? La La ADH. ¿Qué es la antidiurética? Es lo último. ¿Y qué va a originar? Retención de agua y suelo. Ojo con esta palabra, retención secundaria de agua y suelo. ¿Estoy advirtiendo? Retención secundaria de agua y sodio. Retienes agua y sodio de manera secundaria en hipovolemia, en el síndrome nefrótico, ¿qué te produce? Edema. Muy bien. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen volumen circulante normal? Están normotensos y a veces hipertensos. ¿Qué mecanismo ocasiona el edema en esos pacientes? A nivel del glomérulo se altera el aclaramiento. Obviamente es alteración de los vasos capilares, tiene que ver con permeabilidad capilar. A nivel del intersticio renal, obviamente hay también retención, eso va a activar la angiotensina 2, disminuye la síntesis del óxido nítrico, va a haber acción a nivel tubular y que se van a activar los famosos canales epiteliales de Sor a nivel del túbulo colector. ¿Qué célula? ¿La principal o la intercalar? La célula principal, ¿no? Ahí se activa. ¿Y qué va a retener? Sodio. A la sodio. Muy bien, se activa la bomba sodio TPasa. Va a haber una hiperactividad también del intercambiador, ¿no? Sodio-hidrógeno. Y principalmente la activación de ese canal epitelial, que es probablemente el que está más involucrado en el síndrome nefrótico, va a originar retención primaria. ¿Han escuchado acá? En el secundario y otro es primario. Cuidado que caigan en el examen. Retención primaria de agua y sodio. Si retienes agua y sodio, ¿qué te produce? Edema. Aumenta el volumen plasmático, aumenta la presión hidrostática. ¿Se aumenta la presión hidrostática? Sale. El líquido sale hacia el intersticio, hay transfugación. Ojo, el sistema renina angiotensina no se activa. ¿Por qué? Un paciente no está hipovolémico. Obviamente no se va a activar, no se va a activar tampoco el tono simpático. Se va a liberar ADH tampoco. Y eso nos va a originar ¿qué cosa? Edema. Entonces, acá están las famosas teorías que hablan de Underfield y Lower. ¿Cuál es el Underfield? Hipovolemia. ¿Y el Overfield? Ocupación del Muy volumen. bien. Cuando nos pregunten el examen, ahí está la fisiopatología. Obviamente no voy a contar por mi estable, es complicado, dice. Van a revisar fisiología nuevamente. 3 componentes para estable. Presión hidrostática, oncótica oncótica, y daño capilar. Y daño la capilar. permeabilidad capilar. Esos 3 componentes principales. Este artículo es francés. ¿Alguien sabe francés? Valles. ¿Ah? Horario. ¿A quiénes han ido a Europa? Un artículo interesante. Arriba están viendo lo normal, nuestras presiones capilares. Tenemos la presión oncótica plasmática, la presión hidrostática, ¿no? En el extremo arterial, en el extremo presión hidrostática intersticial y presión
oncótica intersticial. Porque obviamente también hay albúmina en el intersticio, ¿sí? Pero su presión oncótica es mucho más ligera. A ver, alguien que calcule lo que está acá arriba, que es A. ¿Cuánta es la presión de, vamos a decir, presión de ultrafiltración neta? Vamos, calculen. 53, 25 menos 2, 23, 30. 30. ¿Pero qué ambos extremos? Vamos, ya. Char. Hecho que son de flores. ¿Qué? ¿Pero de cómo? O sea, ¿de los extremos? Eso lo veía en el examen. Alguien le va a poner un gráfico de calcular la presión neta. Y de dónde arriba. ¿Ah? Ese más 30 que es. ¿Papá? El más 30 que es. ¿Qué será? Hola, pero esa es la respuesta. Es la respuesta de ese extremo. De este extremo, sí. De este extremo, Es sí. la respuesta, ¿verdad? Sí, ¿Hay de que este hacer más extremo. 30 o no? Sí. ¿No saben cómo calcular? Sería de 38 más 15 menos 25 menos el 2. Ya. Vamos a ver cómo se calcula. Vamos a ir al extremo A, ¿sí? Vamos a calcular primero la presión hidrostática. ¿Qué hace la presión hidrostática? Hace que el líquido Empuje. salga del capilar hacia el intersticio. Entonces, hay una presión hidrostática capilar de 38, ¿sí? ¿Y cuál es la que se opone? La presión hidrostática intersticial. ¿Cuánto es? Menos 2. Pues, ¿cómo sería? 38 menos 2. Menos por menos, más. 38 más 2, 40. Entonces, la presión hidrostática hacia abajo, o sea, para que salga el líquido hacia el intersticio sería más 40. Muy bien. Vamos con la oncótica. La del plasma, ¿cuánto es? 25, ¿no? Pero la oncótica impide que el líquido salga del intersticio, va hacia arriba. Y la oncótica intersticial va al revés. Entonces sería 25 menos 15, 10. ¿Sí? Entonces, 40 menos 10, 30. Eso es la presión neta. ¿Así? Igual lo pueden calcular en el otro extremo, en el extremo venoso. Pero ¿qué pasaba? Presión. Pero ¿por qué les pongo esta gráfica? ¿Y por qué es importante que ustedes calculan, por ejemplo, el nivel venoso? Ahí está la respuesta, ¿no? Dice más 12 es la presión de ultrafiltración neta. ¿Por qué es importante que sea más 30 en el arterial y más 12 en el nivel venoso? En el extremo. Obviamente todo eso es el capilar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Para qué nació la ley de tiene que ver con medicina? Porque ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? Cambios de presión. Cambios de presión. no, ¿Por qué? ¿Por qué es porque importante eso? ¿Por qué es importante que a nivel, o sea, de la arteria, la presión neta sea mayor que a nivel del extremo venoso? ¿Por qué? ¿Ah? Muy bien. Perfusión. ¿Qué llevas? ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno y nutrientes. ¿Cómo pasaría el oxígeno y los nutrientes del capilar hacia el intersticio? A través de esta presión. Entonces pasa el oxígeno y los nutrientes hacia el intersticio. Cualquier órgano, vamos a decir que es el corazón. ¿Y por qué aquí es menos? ¿Qué se genera como producto de desecho? CO2. Entonces CO2 y los productos de desecho van a hacer que pasen hacia la lengua. Por eso es importante el mecanismo del tránsito. ¿Han entendido? Sí. Claro. Un paciente con hipertensión sistémica, va a tener edema.
Sí, No. sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué hay en los extremos capilares arteriales? Hay esfínteres. Esos esfínteres regulan la presión. Imagínate, eres hipertenso, todos los órganos del toque se te dañan. ¿Cuál es el mecanismo compensador? A nivel del extremo capilar arterial hay unos esfínteres. Pero digo que Nota la que hay presión alta, hipertensión. ese esfínter se cierra, hace como vasoconstricción. No le llega, no incrementa, digamos, la presión hidrostática en este caso, a nivel del extremo arterial. Pero ¿qué pasa en el extremo venoso? ¿Hay esfínter? No, no hay esfínter. Entonces, cuando hay, ¿no?, hipertensión venosa, ahí es donde se produce el edema. Ahí es donde se produce el exudados, ¿sí? Ahí. ¿Dónde más vemos? Falla cardíaca. ¿Qué pasa con la falla cardíaca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el corazón está con falla? No bombea, ¿no? ¿Dónde se está quedando ese líquido que no bombea? En las venas pulmonares. ¿Sí? Y si retorna, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática en la vena pulmonar? Aumenta. Y si aumenta, sale el líquido. ¿Hacia dónde? Hacia el alveolo. ¿Y qué produce? Edema agudo del pulmón. ¿Clarísimo? Pregunta. Ya. Entonces, ¿por qué es este gráfico? Porque se pensaba que en los pacientes que tenían síndrome nefrótico, solamente la presión oncótica, como ustedes están viendo, reducía a nivel de los capilares. O la que está en 25, tiene síndrome nefrótico y la presión oncótica bajó a 12. Pero miren la presión oncótica, ¿no?, a nivel del intersticio. Decían que se mantenía, eso se creía antes, ¿no? Miren, presión oncótica 15, 15, 15. Pero eso en sí no pasa, pues. No pasa eso. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que no solamente las proteínas a nivel de los capilares o la presión oncótica se reduce a nivel intracapilar, sino que también ocurre lo mismo a nivel intersticial. O sea, las albúminas del intersticio también se pierden. ¿No suena medio raro? A ver, doctor, pero usted me dijo que cuando cae, ¿no?, digamos, hay alteración de la membrana capilar, parte de los la presión hidrostática aumenta, la albúmina se pierde, hay albúmina que puede pasar hacia el intersticio. Esa albúmina en el intersticio debería aumentar, doctor. ¿Pero por qué está baja? Que regresa. Por la linfa, se reabsorbe Muy bien, por la vasos linfa. linfáticos uno y otro. El mismo hecho de que pasa también líquido del vaso hacia el intersticio diluye el albúmina. Obviamente, entonces, eso también genera esto, que la presión oncótica a nivel intracapilar también cae a nivel intersticial. Ah, claro, y se compensaría, ¿no? La hipoalbuminemia se acompaña de una disminución paralela de la albúmina intersticial. A medida que disminuye la presión oncótica sérica, hay una disminución paralela de la presión oncótica intersticial en medio mágico. Por ejemplo, esto lo han visto, según este estudio, en anime. Ahí pudieron comprobar. Y acá viene, pues, hay full teorías, ¿no? El modelo intersticial, ¿qué es eso? ¿No? El intersticio no es un ambiente, un entorno pasivo, vamos a decirlo, que nos juega un papel muy importante dentro del desarrollo del síndrome nefrótico. ¿Qué hay en el intersticio? Hay colágeno. Proteoglicanos. El colágeno, ¿qué tipo de presión ejerce? Ejerce presión hidrostática. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más ven? Hay proteoglicanos. Hidroglicanos, fibroblastos, sí. Hay las famosas GAG, los glucosaminoglicanos. Glucosaminoglicanos. Esos son los que tienen carga osmótica negativa también. ¿Por qué intervienen esos? Ustedes están viendo, ¿qué es lo que está reteniendo ahí bastante en el cuerpo? Sodio. Sodio. ¿Dónde creen que se está pasando eso? Los colector, canales epiteliales. Sodio, miren, sodio. Y tiene que ver mucho el sodio en lo que es el mecanismo de producción de edema.
¿no? Mecanismo primario y secundario. Los glicosaminoglicanos tienen carga negativa. ¿A quién van a jalar? Al sodio, al potasio, al cloro. La matriz del colágeno, presión hidrostática, ¿dónde es? Y los linfáticos. Mira, ¿cuánto se filtra de albúmina por hora? Del capilar hacia los vasos linfáticos. 10 gramos de albúmina por hora. Es un montón. Y nadie me preguntó, ¿y doctor, pues, y la megalina y la cubilina, en qué momento se saturan? Ahí vas a preguntar. Ah, verdad que Te van a preguntar. Doctor, ¿tiene preguntas? ¿Por qué nivel de albúmina que se saturan la megalina y la cubilina? ¿Cuánto de qué? No van a encontrar yo pero más o menos con 2 gramos de albúmina. Se está perdiendo 2 gramos de albúmina por el título, ya se saturó esa megalina y cubilina, ya no va a ser capaz de absorber. Entonces, en este modelo intersticial lo que tratan de explicar es que el intersticio juega también un papel muy importante dentro del desarrollo de los edemas en los pacientes con síndrome nefrótico. Nuevamente, ¿no? El colágeno tiene una presión hidrostática del intersticio, quiere llevar agua del intersticio hacia el capilar, y los glicosaminoglicanos, que los ponen como gelatinas, tienen una carga osmótica negativa atrayendo sodio. Bien. La mayoría de los pacientes con síndrome nefrótico tienen un volumen intravascular normal o extendido, la mayoría, o sea, todos son pobres, pero una minoría tienen un volumen intravascular disminuido. Aquellos con volumen intravascular disminuido generalmente tienen enfermedad por cambios mínimos o hipolinemia grave. Nuevamente regresamos a la Underfield, ya completamos. Underfield y otro. Pero ¿por qué lo hago esto, doctor? ¿Por qué me aburrido? Si es falta de tiempo, es una parte clínica. ¿Por qué me va a servir? Por esto. El Underfield se caracteriza que los pacientes tienen hipoproteinemia grave, su presentación es mucho más abrupta, más aguda, y ahí presentan signos clínicos de hipovolemia, paciente con hipotensión. Y el paciente con Overfield, síndrome nefrótico, va a ser hipertenso, la disfunción renal no será muy severo como el Underfield, y su hipoproteinemia o la hipovoluminemia es más alta. Y la mayoría está ahí. ¿Por qué es importante esto? Yo le digo por qué. Paciente, 30 años, llega a la emergencia. Creatinina 7. Urea 180. Hemoglobina 7. Acidosis metabólica hipercalemia. Poliuria. 30 años. Le toman la presión 200 sobre 100. ¿Y qué antecedentes tiene? Está lúcido, así como José Avenida estudia medicina. Oye, ¿cómo está tu apetito? No, estoy bien, me siento bien, cómodo. Ahí se me han hecho a sus piernitos. ¿Qué pasa? Y llego y les pregunto en el examen, ¿cuál es la causa de su enfermedad? ¿Qué me responde? Yo creo que es una Pregunta examen. ¿Cuál es la causa de la hipovolemia. Porque nosotros para llenar nuestra ficha de los pacientes que van a ir a hemodiálisis, nos piden eso, causa. Si llenas mal, Ah, la sobrecarga hídrica. ¿No? ¿Ah? La sobrecarga Y acá hídrica. dice hipertensión. Otro, causa de enfermedad renal en ese paciente. Ah, enfermedad renal. O sea, a ver, tiene Anemia dice, hipertensión. hipertensión. Aquí tenía una serie. No, ya. No se me fue el caso. Algo de más, tenía que decir, linfoma, doctor. No, tengo de más proliferación. Neri. Vamos. ¿Qué dijo? ¿Qué más tenía? Diabetes, doctor. ¿Tiene diabetes? Por acá, turopatía obstructiva, dice Gabriel. ¿No? ¿Qué más tenía? Paciente joven. Ya. Joven, puede ser cualquiera de nosotros. Que diga así, ustedes tienen que preguntar, oye,
en algún momento tú te hinchabas o llegabas a esto, has sido todas esas cosas. No quiero tomar mi heroína. Se hinchaba, es que eso pasa acá, pasa. Probablemente ese paciente que les he comentado quizás ha tenido una glomerulopatía. ¿La hipertensión es causa de su enfermedad? No. Secundaria. Es secundaria, por eso te digo. Secundaria la retención y sobrecuento del sodio. Entonces, en ese paciente probablemente la causa podría glomerulonefritis crónica de etiología desconocida. ¿No? ¿Qué haría? Una biopsia. Pero hasta para hacer una biopsia hay que tener suerte. Si la ecografía y si el riñón está chiquito, ya no hay. Ya no va a haber nada. ¿Qué es lo que vas a encontrar probablemente? Focal y segmentaria. ¿Vas a decir que la focal y segmentaria es la causa? ¿Se acuerdan del ciclo natural del monociclo? ¿En qué termina? Con focal y segmentaria. No necesariamente indica la focal y segmentaria enfermedad. La focal y segmentaria es un patrón histológico de alguna enfermedad que tuvo ese paciente. Quizás este paciente que les comento tuvo una glomerulopatía primaria, no lo supo y quien lo vio de repente no le dio importancia, por ahí de repente nunca le pidieron proteinuria, nunca le han pedido albúmina en sangre, y así evolucionan las glomerulopatías. No tratas, te llevan a insuficiencia renal. Y nunca se supo la causa de la enfermedad renal. Acá hay pacientes jóvenes, por eso cuando vean ustedes en memoria, hay pacientes jóvenes, pacientes de 18, 19, 15 años, dializados, probablemente han tenido una glomerulación primaria. Y la hipertensión no es causa de la enfermedad renal, es una consecuencia. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Esta es una revisión casi actual, donde también tocan, ¿no?, la teoría del overfill y del underfill. En el overfill hay unas proteínas, ¿no?, unas serinas urinarias que activan, ¿qué cosa? El canal epitelial de sodio, a nivel de la célula principal del tubo colector, mantienen de manera primaria sal, ¿no?, canales, ¿no? ¿Y qué te va a producir? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Identificación, pero yo quiero inhibir ese canal epitelial de sodio. ¿Qué se utiliza? Bloqueadores de canales epiteliales. Y esto es con amilorina. Ahora, si estamos en underfill, ¿no?, paciente hipotenso, con lesión renal aguda, ¿no? Ahí están los tejidos. ¿Está activado qué cosa? Sistema renino de aldosterona, actividad simpática, la ADH. ¿Qué vas a dar? Diurético. ¿Das albúmina? Intravenosa. Sí. Pero la albúmina en sí también no es la solución para el síndrome nefrótico. ¿Por qué no es la solución la albúmina? Doctora, el paciente tiene hipoluminemia. Le pongo albúmina. Porque está lesionado, porque está lesionado. Porque hay lesión, porque está lesionado, igual se va a perder. Se va a perder. Entonces, ¿cuántos días nos va a dar albúmina? ¿Todos los días? Una semana. La luna. Creo que la poli está. No sé si es 600 o 200. Pero le das albúmina una puesta. Una Le cada pones hora. cada 8 Sí, horas. cada 8 horas. Por un mes. Difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué cambios neuromusculares ocurren entonces en el síndrome nefrótico? El sistema renal no es un mecanismo importante de retención de sodio en el síndrome nefrótico. ¿Cuál es? La mayoría, canales epiteliales de sodio. La enfermedad de cambios mínimos se asocia con niveles elevados de renina y aldosterona, aunque en la mayoría de los casos el volumen no es diferente de aquellos que tienen otros tipos de lesiones histológicas. Se llama nervio simpático, inerva esto, las arterias aferentes y perentes. La activación del sistema nervioso simpático, ¿qué produce? Vasoconstricción aferente y eferente, favorece la liberación de renina, esta de la tendencia 2, retención de sodio, participa en la teoría de las vasopresina, ¿cuál es? La ADH. Entonces dice que se han encontrado niveles más elevados en aquellos pacientes que tienen síndrome nefrótico. El volumen, obviamente, el volumen circulante efectivo reducido hace un buen estímulo para liberar, ¿no?, vasopresina. Parece desempeñar un papel en la retención de agua, ¿no?, y la formación de agua. Obviamente eso es más tardío, ¿no?, la acción de la leche. Doctor, el péptido natriurético auricular, ¿qué produce? Eso, pérdida de sodio sobre la orina, pero no está, casi que está inhibiendo la acción de la orina. A pesar que hay bastante sodio, está reteniendo sodio por el canal epitelial, por el sistema renina-angiotensina quizás, está reteniendo sodio,
pero el péptido natriúrico no actúa porque está inhibido por el sistema nervioso simpático. Entonces dicen que en algunos pacientes nefróticos hay disminución de la respuesta renal. Dice que el incremento de la actividad del sistema nervioso simpático puede ser el factor importante de que haya resistencia al péptido natriúrico. Pero doctor, entonces, ¿qué factor pues activa este canal epitelial de sodio? ¿Cuál cree? Esta. ¿Qué se pierde en el sistema con proteínas? Se pierde plasminógeno en la orina, a nivel del tubo. Y aparece este receptor, el activador del plasminógeno tipo uroquinasa. En focaliz segmentaria se habla de un factor que se llama SUPA. Es este. Entonces, todos se relaciona que SUPA es la causa de la focaliz segmentaria. ¿Qué activa? El plasminógeno lo convierte en plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? Activa, abre al canal epitelial de sodio. Obviamente, por eso ese canal epitelial de sodio, como ustedes están viendo, ¿cuántos sodios ingresan? 3, ¿no? A través de los canales bronca, ¿no? De la célula principal, salen 2. Obviamente también tiene que ver mucho la bomba de sodio y potasio ATPase. ¿Cómo inhibimos este canal epitelial de sodio? ¿Qué se utilizaba? Amilorida. ¿Verdad? Aquí está. Han hecho este estudio para evaluar la natriuresis, es decir, la cantidad de sodio en orina. ¿Cuánto es natriuresis? Cuando hablábamos de 20 miliequivalentes por litro de orina. Entonces, valoraron natriuresis, el balance de sodio en 24 horas y el peso del paciente. Vemos los controles, a quienes, por ejemplo, les han dado los sartán. ¿Sí? En un segundo grupo les dieron amilorida, bloquearon el canal epitelial de sodio. Y ustedes ya pueden apreciar que hay una diferencia entre los controles y a quienes le dieron amilorida, porque el P está ahí por debajo del 0.05. Entonces, con amilorida se bota más sodio por la orina, el balance de sodio, o sea, el paciente pierde más sodio, obviamente, y baja también de peso, porque obviamente está relacionado con el agua. ¿Qué pasa si a este paciente le damos amilorida con furo? Potencia. Se ve que elimina más sodio, baja, ¿no?, la carga de sodio corporal y obviamente el paciente disminuye de peso. ¿Tenemos amiloride? Me gustaría tener, no tenemos. Pero el día, de repente alguien quiere hacer un trabajo de investigación. La universidad te paga, ustedes compran amiloride y se coge todos los pacientes con síndrome nefrótico. Como la mayoría pensamos que tiene overfit, pueden utilizar. Y es un trabajo para la graduación. ¿Cómo no? A ver, ¿qué dicen? Tu tesis. En Starling evaluamos ¿Qué sí soy? presión hidrostática, osmótica y permeabilidad capilar. Muy bien, acá vamos a hablar de permeabilidad capilar. Ustedes están viendo que en los controles, o sea, nosotros no tenemos pérdida de alúmina, pero aquellos que tienen cambios en la permeabilidad capilar, miren, tienen mayor cantidad de proteinúrica, ¿no? Dice ahí mayor extravasación, mayor porcentaje de extravasación de alúmina. ¿En quiénes? Y aquellos que tienen, por ejemplo, síndrome nefrótico idiopático. Dice INS. ¿Sí? ¿Quiénes también tienen alteración de la permeabilidad? Los que tienen nefropatía membranosa idiopática, que dice IMN, ¿no? Y la membranoitis membranoproliferativas. Damos corticoides, porque hay alteración a nivel de los capilares. Nos damos un antiinflamatorio, en este caso corticoides. Ustedes pueden apreciar que a quienes dan corticoides, el porcentaje de pérdida de alúmina se reduce de manera significativa. El edema, entonces, la retención renal de sodio, los cambios de la ecuación de Starling, son fundamentales, ¿no? La formación en la fisiopatología del sistema del síndrome nefrótico. La hipoaluminemia no es una causa probable porque no solamente está relacionada con la hipoaluminemia, ¿verdad? También tiene que ver mucho la presión hidrostática capilar y la alteración de las membranas capilares. Ahí, como dicen, ¿no? Hay pruebas limitadas que indican que las alteraciones en la permeabilidad vascular pueden contribuir a la formación de nuevamente, viendo lo que es overfit, la proteinuria puede causar retención renal primaria
de sodio a través de la activación del canal epitelial de sodio. Este mecanismo se encuentra activo en todos los pacientes, y en todos, en la mayoría. Entonces, deberíamos dar a minoría, ¿verdad? Sería interesante. Acá nos habla un poco del tema de la resistencia al efecto natriurético, a través del incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Vasoconstricción aferente y eferente, y genera resistencia a nivel del espectro natriurético molecular. Posteriormente se activan, ¿no?, los canales epiteliales de sodio. Nuevamente, el sistema renina-angiotensina parece no ser un mecanismo primario de retención renal de sodio. Sistema nervioso simpático, el RAS y ADH, retención primaria de sodio. Retención secundaria. ¿Retención primaria quién? Canal epitelial de Sodio. ¿Por qué es importante tratar la proteinuria? Porque le estamos llamando de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tratar proteinuria, albuminuria, factor pronóstico de mortalidad cardiovascular? Ahí está. Miren. ¿Y dónde está marcado la flechita? Rojito. En 60. 60, ¿no? ¿Y por qué habían dicho que debajo de 60 es enfermedad renal crónica? Porque a partir de 60 hacia abajo se incrementan los eventos adversos cardiovasculares. Ustedes están viendo, miren la curva, hasta 60 la curva, así el paciente tenga una. Cada colorcito está representado acá también. ¿Qué significa? Con nivel de albumina. Miren, para causas de mortalidad 60, para mortalidad cardiovascular también es 60, para progresar en enfermedad renal terminal también es 60, deseo renal agudo, miren, 60, y o progresión de enfermedad renal crónica también es 60. ¿Qué pasa a partir de 60 con la curva? ¿Qué pasa? Viene así, ¿no? Viene así abajo y viene hacia acá, azul. ¿Qué pasa? Explícame. ¿Qué es el adjusted HR? Es el hazard ratio, ¿verdad? Si el hazard ratio está por encima de 1 es un factor de riesgo. Si está por debajo de 1, El protector. Si es que es igual a 1, nada. ¿Cómo está ahí el hazard ratio? Hasta más. Mira, todas las cosas de mortalidad, el hazard ratio está, Todos pasan el mira, de 4 hasta no, de 15, 14. ¿Qué significa? Que el paciente tiene 400% de riesgo de mortalidad. 400%. 4 veces más. Miren en lo que, si no tratamos la proteinuria, miren en este cuadro que dice end stage renal disease, o sea, enfermedad renal terminal. Miren, 8.192 veces más riesgo de progresar en enfermedad renal terminal. Por eso es importante que manejen proteinuria, que traten proteinuria. Recuerden, uno de acá 3 tienen proteinuria. No, basta. Basta. 3 de acá tienen microalbuminuria, albuminuria, o quizás, ¿no? ¿Sí? No. Y miren cuál es el riesgo. Todo está lindo. ¿Sí? Más bien creo que 27 de los 30. Otra consecuencia o manifestación del síndrome nefrótico, la hiperlipidemia, ¿verdad? A ver, hipercolesterolemia en el 85% de pacientes, es superior a 400 miligramos en un 25%, más del 80 tiene un LDL en colesterol por encima de 130, y dice que la hipertrigliceridemia es menos frecuente. ¿Por qué? Solo aparece cuando la albumina sérica disminuye por debajo de 1 a 2 Pregunta examen. ¿Por debajo de qué nivel de albúmina sérica aparecen los cereales? Ven. ¿Debajo de? ¿Qué número has dicho? Cuando la albúmina está por debajo de 2, ¿sí? Aparecen los. La hipertrigliceridemia se relaciona con el aclaramiento renal de albúmina y no con el descenso de la presión glucósica.
Porque hay hipertrigliceridemia en el síndrome nefrótico. Ahí está. Hay un menor catabolismo de triglicéridos. No hay un aumento de síntesis. Pregunta. Lipiduria. No he visto los exámenes de orina. ¿Por qué es importante manejar la dislipidemia? Hay neurotoxicidad política. ¿Qué te va a ocasionar esa neurotoxicidad? Obviamente más proteinuria, ¿no? Más daño podocitario, más presencia de citoquinas inflamatorias, mayor proliferación de células mesangiales, a nivel tubo intersticial también hay daños, y eso obviamente nos va a llevar a progresión renal. Trombosis, otra de las manifestaciones, complicaciones propias del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico igual a hipercoagulabilidad. Trombosis de la vena renal. En adultos hasta mira, 50%. Y en niños, felizmente, 13%. Pero si, como en los niños es menos felipar, si es que lo tienen es más grave, ¿no? Entonces en los niños las trombosis son más grandes, principalmente ¿no? A nivel arterial. Principalmente ¿cuáles arterias? La femoral, pulmonar. Y en los adultos, ¿qué es lo que predomina? Trombosis venosa. Trombosis venosa de fibrosis. Pregunta: ¿qué pacientes con síndrome nefrótico requieren profilaxis antitrombótica? Clase C, ¿no? Albúmina sérica menor a, esto de menor a 2.5. Otro, pacientes que están inmóviles, que no se pueden mover, están ahí en cama postrados, también tienen riesgo de trombosis. Si tienen antecedentes de trombosis, también hay que dar profilaxis antitrombótica. ¿Por qué mecanismos se genera la trombosis? Alteraciones de la cascada de la coagulación, alteraciones en la peritonitis, alteraciones en la función plaquetaria, aumento de la viscosidad sanguínea, aumento de los circulantes, la venosa, se forman complejos. Uso de esteroides, hay que tener, de diuréticos, cuidado al utilizar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el. Obviamente también los esteroides dan relación. Pero los esteroides son pues, parte también importante. Ojo, si es que es primario. Si es que es secundaria, ¿van a tratar con esteroides? No. Si es secundaria una diabetes, ¿van a dar esteroides? No van a complicar todo su diabetes. Miren, la hipertensión arterial y la proteinuria suelen ir asociados y son factores de riesgo independientes para la progresión de enfermedad renal. El 78% de adultos con enfermedad cambios mínimos y el 89% de adultos con nefropatía membranosa y la progresión que dice que era la hipertensión. ¿La hipertensión era causa de la enfermedad renal? No. La causa de la enfermedad era cambios mínimos y nefropatía membranosa. Tratamos la nefropatía, ¿no? Con corticoides, inmunosupresores, pero la presión arterial persiste, ¿no? En la tercera parte de los pacientes. ¿Qué factores predisponen? Conocidos. Bueno, siempre les pregunto, ¿cuáles son las principales causas de hipertensión en el paciente con enfermedad renal crónica? Sobrecarga hídrica, hiperactivación simpática, activación intrarrenal y sistémica de RAS, aumento de la presión intracapilar glomerular, pérdida urinaria de proteínas antihipertensivas. ¿Qué proteínas antihipertensivas conocen? Antitrombina 3. ¿Sabían que era antihipertensiva? No sabían, ya están aprendiendo. Proteínas del sistema del complemento C3 y C4. Hemopexina. Van a revisar hemopexina. ¿Qué es lo que transporta? El examen. El grupo hemo, en el cuando hay hemólisis, transporta el grupo hemo. Aparte de eso. Aparte de ahí. Y hay otra proteína también. Proteínas del sistema de las amino. Van a revisar. La hemopexina, ¿quién transporta? Y por eso es responsable, por eso es antihipertensivo. Como se pierde, el 30% tiene deterioro de la función renal y en algunos casos pueden precisar de medidas de depuración extrarrenal. ¿Qué es una medida
ultrafiltración extrarrenal. La diálisis. La ultrafiltración. ¿Por qué se produce lesión renal aguda en un síndrome nefrótico? Tiene que tener en cuenta eso siempre. Hipovolemia, ¿no? En el ángulo, edema intrarrenal, a veces ustedes lo van a ver probablemente con el término de renosal, ¿sí? Porque aumenta la presión tubular y a veces se desciende la filtración tubular. En esos pacientes a quienes, a pesar que están deshidratados, están con el volumen circulante efectivo reducido, les damos YECA o ADAS. Pero doctor, usted me dice que YECA es un anticoagulador, ¿sí? Pero hay que evaluar bien el proceso. Si el paciente está hipotenso, está deshidratado, suspéndele momentáneamente el YECA. Y una vez que está corregido, lo reinicia. ¿Sí? Porque eso también nos genera lesión renal aguda. Igual con la furosemida. A veces, ¿qué hacen? En la visita médica, ¿no? Está con 4 ampollas por día y todos los días le ponen igual y el paciente está chupado, ya ve, y además se sigue colocando esto con ampollas por día. Le van a producir lesión renal aguda con depresión de volumen circulante, trombosis bilateral de la vena renal, paciente que presenta dolor en la zona lumbar, ¿no? En el contexto de un síndrome nefrótico y aparece a veces hematuria, puede estar teniendo trombosis bilateral de la vena. Por aquí hay otros mecanismos más que explican cuáles son las causas de la falla renal. Necrosis tubular se encontró en estos 79 casos que tenían síndrome nefrótico y les desarrollaron lesión renal aguda. NTA en el 60%, necrosis tubular. Obviamente peor en aquellos que eran de mayor edad, los que tenían mayor presión arterial, los que tenían menor cantidad de albúmina sérica y los que tenían proteinura más significativa. La falla renal aguda en el contexto de Nasarca se atribuye a estos mecanismos por depresión del volumen intravascular, hipoperfusión, injuria tubular isquémica y edema intersticial. Tampoco, muchachos, vamos. Infecciones. ¿Qué infecciones? El paciente está con síndrome nefrótico, tiene ascitis, ¿verdad? Por neumococo. ¿Qué es lo que puede tener? Peritonitis. Porque germen estreptococcus pneumonitis. Celulitis también, por un hemolítico o gran negativo. Es raro que sea el audio como causa. ¿Y eso por qué? Se pierde pues inmunoglobulinas, hay una oxonización inadecuada por la vía alterna del complemento y hay trastornos de la inmunidad en célula. Se pierde la proteína fijadora de la vitamina D, descenso del calcidio, pero el calcidio se mantiene normal. Esto, cuando hagan endocrino. Todos los pacientes con síndrome nefrótico, la mayoría que he visto, siempre les piden hormonas tiroides. Y sale hipotiroidismo. Pero no, es por esto. No es que tengan hipotiroidismo. Obviamente se le va a tener que reponer. Pero la mitad de los pacientes con síndrome nefrótico presentan T3 y T4 disminuidos. Debido a eso, la pérdida de globulinas fijadoras de hormonas tiroides. Pregunta eso. Eritropoyetina, que se dice por pérdidas urinarias, disminuye la síntesis, puede haber anemia. Igual con el tema de la transferrina, hay una disminución, lo que nos produciría anemia ferroprieta. Bien, acá, para que lo lean, ahora les voy a pedir la profesora residentes. Patrones, ¿no? ¿Qué enfermedades tienen síndrome nefrótico, por ejemplo? Proteinuria no nefrótica. ¿Quiénes tienen síndrome nefrótico? Cambios mínimos, membranótico, cáliz segmentario. Cuenta que se lleven estas tres cosas en su cabecita, genial. Por grupo etario, ¿no? Niños, cambios mínimos, nuestra edad, o cáliz segmentaria, y más mayores, ¿no? Los mayores, ¿qué es? Membranóticos. Eso. Obviamente causas también se. Eso lo hemos sacado del CPO. Según la edad, miren. Ya para que lo vayan revisando. Según los niveles del complemento. Según dónde se localizan los inmunocomplejos. Si los inmunocomplejos se depositan debajo del podocito, los subepiteliales, membranosa.
si se depositan debajo del endotelio, nefropatía por inmunoglobulina a nivel del mensaje, obviamente XGA, si es que está dentro de la membrana, también menor. Tratamiento. Tiene el paciente con síndrome nefrótico, ¿qué tratamiento le van a dar? Dieta. El paciente está hinchado, está reteniendo sal. Sí, Dieta bajo sal. 4 gramos por día. Doctora, yo he leído sodio. ¿Y sodio? Solamente sodio. Menos de pero no consumimos sodio, ¿no? Consumimos cloruro de sodio, que es la sal. Menos de 5 gramos. Medidas posturales, ahí está. Piernas elevadas, medias elásticas para evitar qué cosa? Trombosis. Profilaxis antitrombótica, cuando la albúmina se que está por debajo de los 5, si es que el paciente está postrado y si es que tiene antecedentes de trombosis. Diuréticos, furosemida, como ustedes están viendo, dosis elevadas, inclusive hasta 240 por día. Suspender AINES, que ya saben, no van a dar AINES a los pacientes con síndrome nefrótico. Doctor, le he dado furo, no orina. ¿Qué le das? Le agregas hidrocloroquina. ¿Dónde estoy hidrocloroquina? En el, ¿En qué canal? en el sodio. No, en ese no. En el sodio cloro. Sodio. Sí. Espironolactona, miren, diurético. Hasta 200 miligramos por día. En casos refractarios de edemas, la famosa, ¿no? La combinación del diurético más la albúmina. Si no hay respuesta, ultrafiltración, algo parecido a la dieta de proteínas, 0,8 gramos a 1 gramo por kilo por día, de proteínas de alto valor biológico. ¿Alguien que me diga un ejemplo de proteína de alto valor biológico? Huevo. Eso sí sabe. A ver. Yecas duaras, bueno, proteinúrico. A pesar que el paciente no tenga hipertensión. Pero ojo, cuidado, si es que está con hipovolemia. No vamos a conseguir lesión renal aguda. Hiperlipidemia, ¿qué van a dar? Estatina, ¿no? Atorvastatina para mejorar el LDL. El objetivo dice menos de 100 LDL. Infecciones. Preguntas. Porque energético es otro capítulo así, ¿no? Hay que seguir. Nos quedamos acá. ¿Preguntas?